Efraín, no es por darte por tu lado ni apapacharte, tú sabes que te estimo, te queremos aquí en Sin Censura, pero como tú lo pronosticaste, aquí lo dijiste y aquí señalo que se cumplió. Al PAN y al PRI no le van a salir sus ataques y van a terminar siendo, va a ser un tiro por la culata para los partidos tradicionales, estos ataques a López Obrador por la situación del abasto de gasolina, por la guerra contra el huachicoleo. De acuerdo a las encuestas, el 90%, o sea, 9 de cada 10 mexicanos respalda a López Obrador a pesar de los problemas por el abasto de gasolina, a pesar incluso de la gran tragedia en Hidalgo. Dame tu opinión acerca de esto y felicidades porque andas con todo, mi querido Efraín. No, felicidades a todo el equipo de Sin Censura. Andan con todos el equipo de Sin Censura. Vicente, quiero decirte que el tema, precisamente el tema fundamental de este día es esta evaluación que acaba, este estudio demoscópico, este estudio de opinión, encuesta que aplicó Gabinete de Comunicación Estratégica para evaluar al presidente de la República en torno al acontecimiento, suceso de esta tragedia que se presentó en el estado de Hidalgo. ¿Cuáles son los resultados? Son muy interesantes. Primero, Andrés Manuel López Obrador crece en la aprobación por parte de todos los mexicanos. Y ahí hacen un análisis comparativo entre la opinión en el estado de Hidalgo y la opinión a nivel nacional. Es una encuesta que trae un intervalo de confianza de 95%, fue vía telefónica por la urgencia y obvia necesidad de tener una evaluación en estos momentos, y esa fue la metodología. Y quiero decirte, Vicente, quiero decirte, Rafa, quiero decirte, Toño, y a todo el auditorio, que esto confirma lo que habíamos dicho en tu programa, en nuestros análisis, de que los partidos tradicionales se han equivocado, PRI, PAN se han equivocado, han cometido errores y desaciertos con señalamientos y cuestionamientos que no tienen fundamento, y aquí se ve en esta evaluación cómo fortalecieron a Andrés Manuel López Obrador. Y por otra parte, podemos ver que la aceptación de Andrés Manuel López Obrador tiene que ver porque Andrés Manuel López Obrador está haciendo bien las cosas, está gobernando bien. Solamente el 1% señala a Andrés Manuel López Obrador como responsable, como responsable del suceso o tragedia en el estado de Hidalgo. Es decir, fíjate, queda nulo. Fíjate, Efraín, fíjate, Rafa, que hasta en las redes sociales algunos personajes señalaban, imagínense cómo están las cosas, que hasta Héctor Aguilar Camín, quien ha sido crítico de Andrés Manuel, el presidente, que hasta Héctor Aguilar Camín admite que la decisión, cómo enfrentó López Obrador esta emergencia por Hidalgo, ha sido la correcta. Sí, así es. Yo creo que nos damos cuenta, te saludo, Efraín, antes que nada, yo creo que toda la gente se está dando cuenta que es titánica esta labor que está haciendo López Obrador, porque desde que empezó este desastre o esta tragedia hasta ahorita está haciendo un gran trabajo. Puede haber deficiencias, sí, puede haber errores, sí, pero la ciudadanía en general, o sea, estamos hablando del 90%, está a favor de este combate de la corrupción, está a favor de que López Obrador no tuvo nada que ver, no fue culpa de López Obrador o del gobierno en este caso, y ahí es donde nos damos cuenta que la gente está poco a poco tomando conciencia. Me pasaban un reporte que hubo otra toma clandestina en otro estado y afortunadamente no se acercó la gente. Entonces, creo que estamos cambiando el chip poco a poco y la verdad te felicito, Efraín, por ahora sí que tus estadísticas, tus datos, que la verdad fueron pues muy acertados. No, y Toño, yo no sé, Toño, perdón que te interrumpa, yo no sé si tú estarás de acuerdo, pero creo que la razón de esta gran aceptación de López Obrador es lo trabajador que es el mexicano. El mexicano es muy trabajador y respalda
a quien demuestra ser igual o más trabajador que uno. Y nadie le puede regatear a López Obrador. De hecho, hoy admitió que se ha quedado a dormir varias veces aquí en Palacio Nacional. Nadie le puede regatear eso. Fíjate, no sé si esté para el análisis, a lo mejor es muy, no sé, muy simplista para muchos mi análisis, pero yo creo que el mexicano, en su gran mayoría, respeta y respalda a un presidente que demuestra un gran trabajo y un gran compromiso, Toño. No, y sabes que lo vemos en las redes sociales, lo vemos en el mismo chat, te lo comento a ti, Vicente, a Efra, a Rafa, lo vemos en el chat de las mañaneras, como la gente pues al principio como que lo ve cansado, ¿no? Y mucha gente dice, descanse mi presi, que no sé qué, ¿no? Esa sí es una realidad, se ha puesto a trabajar, es algo que nos viene prometiendo. Ahora, esta aceptación de la gente, no tenemos que irnos con la finta de que va a salvar el día completamente, ¿no? Que casi el 90% de los mexicanos pues estén a favor de estas acciones en contra del huachicoleo, incluso de las acciones del ejército en esta tragedia de Tlahuelilpan, etcétera, etcétera. Yo quiero que nos pongamos a pensar en otro momento histórico que también nos marcó como mexicanos, la Guerra de Reforma. Una guerra de reforma que comienza tras la proclamación de la Constitución de 1857, una Constitución que separaba a la Iglesia del Estado, que le quitaba a los poderosos, a la Iglesia, al clero y a la gente pues con mucho dinero, les quitaba pues el hecho de tener matrimonios organizados por ellos, los bautizos, de tener todo el dinero, ¿no? Que vamos, era un dineral. Con eso inicia la guerra de reforma. Los conservadores no están satisfechos con eso. Intentan traer a un gobierno extranjero incluso. Mi punto con todo esto es que no nos podemos dar por decir, como en 1857 la gente apoyó la Constitución y la mayoría estaban, por ejemplo, con Juárez, que en ese momento era el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también teníamos una ala conservadora que se enfrentó a los mismos mexicanos y que consiguió tener adeptos. Hoy creo que estas batallas ya no se libran en los campos, estas batallas se libran en las redes sociales, estas batallas se libran mediante periódicos, mediante medios de comunicación, ¿no? No podemos irnos con la fíjate, Toño, de que todo el mundo está a favor de López Obrador, porque los conservadores, la gente que no quiere este cambio para México, la gente que no quiere una transformación para México, todavía tienen mucho poder y tienen mucho poder de convocatoria. Fíjate, Toño, y para reforzar el punto de Toño, Efraín, para que lo analicemos también contigo, en esta encuesta, en este estudio que estamos señalando, la gran mayoría de los mexicanos no está de acuerdo con que se le paguen o se les apoye con indemnizaciones a los familiares de los fallecidos en la explosión de Hidalgo. Algo con lo que no está de acuerdo López Obrador, y hoy lo dejó claro. ¿Qué piensa, señor presidente? Que la gran mayoría, pues es que no lo entienden a profundidad, dice el presidente, sin decir necesariamente no estoy de acuerdo con la gran mayoría, sino que el presidente busca hacer un análisis de la tragedia desde la pobreza, desde la desintegración de valores. Y esto que me pareció muy interesante, a pesar que en la encuesta la gran mayoría de los mexicanos dice que no está de acuerdo con indemnizar, con apoyar a los familiares de las víctimas mortales o de las víctimas que resultaron heridas, el presidente dice, el pueblo sabio también puede equivocarse, básicamente. Mira, Vicente, antes que nada, gracias, Rafita, por tus palabras de hace un momento. Y volviendo al tema, hay algo bien importante, Vicente. Lo más trascendental que se está viviendo en México es que estamos construyendo un país en base a la corresponsabilidad social. Y acabamos de vivir un acontecimiento en el cual la gente, el ciudadano, el mexicano, está siendo consciente de la situación en la cual nos encontramos a lo largo y ancho del país en distintas regiones. Y pongo el ejemplo, que hace un momento lo decía Rafa, hubo otras tomas clandestinas y otros sucesos que se presentaron posteriormente a esta tragedia, y sin embargo
la gente no acudió al lugar a obtener combustible. Es decir, de alguna u otra forma, el discurso de Andrés Manuel López Obrador que emitió el día de ayer en el Estado de México, en una de las zonas huachicoleras, y los hizo levantar la mano, afirmando que no van a colaborar con el huachicol, con los huachicoleros, que no van a robar combustible, que ellos están con Andrés Manuel López Obrador y están con esta construcción de este nuevo México, de este nuevo país, de este nuevo sistema político y este nuevo régimen, y todos se comprometen a trabajar de la mano, sociedad y gobierno, para consolidar un nuevo México. Y eso, Vicente, tú puedes ver las imágenes, son impresionantes cómo la gente refleja la solidaridad con Andrés Manuel López Obrador. El mensaje, la estrategia de comunicación política que está llevando a cabo Andrés Manuel López Obrador de concientización es la correcta, es la idónea, y la aplaudo. Creo que va en muy buen sentido, y la respuesta ha sido muy positiva. Y no lo decimos nosotros, Vicente, no lo dice el equipo Sin Censura. Ahí está la evaluación del Gabinete de Comunicación Estratégica. Y permítanme intervenir aquí rápidamente, Efra, Vicente y Rafa, para comentar exactamente eso que está diciendo Efraín Martínez Figueroa. ¿Cómo es que hay una aceptación por parte del pueblo debido a este discurso de conciliación, un discurso de paz, un discurso, de unión en el país, lo que necesita el país? Hacer el comparativo horroroso, y disculpe usted, con lo que ocurre con Donald Trump. Mucha gente incluso ya está comparando a Andrés Manuel López Obrador con Trump. Bueno, déjeme decirle que aquí en Estados Unidos, por ejemplo, ese Trump tiene en estos momentos una aprobación de 4 de cada 10 estadounidenses, según una última encuesta del portal Politico. Imagínese usted, 4 de cada 10 estadounidenses. Y se trata de un Trump que, en lugar de buscar la unión, siempre tiene un discurso agresivo, violento, de separación, separatista, ¿no? Es una diferencia completamente abismal, y no le está funcionando como le funciona en todo caso a Andrés Manuel López Obrador, al buscar siempre la unión. Y Toño, para cerrar el segmento con Efraín de análisis, por cierto, te pido que me ayudes a buscar las imágenes y las declaraciones de la conferencia de prensa sobre la actualización del helicópterazo en Puebla del 24 de diciembre pasado, Toño. Para cerrar, Efraín, hablas de la visita de López Obrador a Acambay, al Estado de México, y se vuelve a dar que aquellas personas que están ahí para aplaudirle a López Obrador le mientan la madre y hacen una rechifla generalizada contra el gobernador en turno acompañando al presidente. Ayer le tocó a Alfredo del Mazo, del PRI. Hace unos días le tocó a Héctor Astudillo, del PRI, en Guerrero. Hace unas semanas le tocó a El Bronco, antes del PRI, hoy independiente, en Nuevo León. Y así sucesivamente. Y por más que López Obrador regaña a la gente, por más que el presidente les diga ya se acabó la campaña, me queda claro que la gente no va a detenerse y va a seguir mostrando su repudio contra estos personajes de partidos tradicionales. Ahora, hay un riesgo, que con el tiempo que pasa, en el transcurso del sexenio, si no hacen las cosas bien los gobernantes de Morena, también se puedan dar estas actitudes de la gente. Tú, mi querido Efra, no sé qué pienses. Qué bueno que acabas de tocar ese tema. En un análisis prospectivo, es decir, de escenarios futuros, y en un análisis comparativo y contextual de lo que está presentándose en gobiernos municipales emanados de Morena, en congresos locales emanados por Morena, es decir, legisladores que llegaron por Morena, incluso en gobiernos de Estado, ¿qué es lo que se puede presentar en un próximo escenario? Aquellos gobiernos, y me voy a ir a los gobiernos más directos o más cercanos a la gente, las alcaldías, los gobiernos municipales. ¿Qué va a suceder si un gobernante que triunfó con la marca Morena no hace
bien su papel, es decir, no tiene un buen desempeño y empieza a generar hartazgo social, pues que la consecuencia va a ser muy obvia. Y quiero decirles que de aquí a 3 años, el efecto Andrés Manuel López Obrador no va a ser igual que en la campaña electoral. Estoy hablando en zonas focalizadas a nivel municipal. Si un gobernante... O sea que los políticos no se podrán escudar en la figura de López Obrador, así como muchos lo han hecho. A ver, te voy a poner un ejemplo. Si un alcalde a 4 meses de haber sido electo está reprobado por la ciudadanía en solo 4 meses, difícilmente se va a poder colgar de la popularidad para que Morena repita en ese municipio. A eso quiero sintetizar o llevar este análisis. No, el hecho de que Andrés Manuel López Obrador esté muy bien evaluado no significa que con ese simple hecho aquellos gobernantes que son emanados de Morena y que no están haciendo buen papel ya tienen garantizado el triunfo electoral de aquí a 3 años. Es decir, se va a dar el efecto Andrés Manuel en los gobiernos municipales emanados de Morena que no estén haciendo un buen trabajo. Y las mentadas de madre, la rechifla a estos mandatarios estatales en diferentes lugares a los que ha visitado Andrés Manuel López Obrador, también apuntan a que la gente confirma que no fue un cheque en blanco para López Obrador, que más allá de lo que diga el presidente, la gente está encabronada y así diga que hay que ir con la unidad y hay que trabajar para sacar al país adelante, que se acabaron las campañas. La gente va a seguir mentándoles la madre a estos políticos de esos partidos tradicionales, ¿no? Significa, Vicente, que está vigente el hartazgo social contra el viejo sistema político, contra los partidos tradicionales. Y cuando estamos hablando de partidos tradicionales, quiero ser más preciso y más exacto con el auditorio. Estamos hablando del PRI, del PAN, del PRD, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es decir, Vicente, sigue vigente, sigue permanente en el sentir ciudadano el enojo y el descontento contra esos partidos políticos. Es decir, sigue muy, muy vigente ese hartazgo social. Muy bien, Efraín, pues te mandamos un abrazo y agradecemos tus comentarios, tus opiniones y el análisis que haces para Sin Censura, y aquí nos vemos cuando lo merite la noticia o el próximo miércoles. Te mandamos un saludo, un servidor Vicente Serrano. Cuídate mucho, Efraín, te mando un fuerte abrazo y mucho éxito. Un abrazo. El buen Rafa Herrera, y allá está Toño en los estudios. Sí, verdaderamente que Efra, Rafa, Vicente, esto se está volviendo verdaderamente un gran equipo, ¿verdad? para el debate. Nosotros 4, verdaderamente como buenos 4 jinetes, no del apocalipsis, como dice Vicente, sino que jinetes de la información. Quiero agradecerles a todo el equipo de Sin Censura, Toño, Vicente, Rafa y a todos por allá en Chicago, pues la gran oportunidad de poder estar colaborando en Sin Censura, y nos vemos la próxima colaboración. Les mando un fuerte abrazo desde acá, desde Sonora, donde está haciendo un fuerte frío el día de hoy, Vicente, y nos vemos el próximo miércoles. Claro que sí, mi querido Efraín, te mando un abrazo. Gracias por tu apoyo. Éxito en tu entrevista, Vicente. Claro que sí, Efraín, un abrazo. Gracias. Bueno.